Continuamos entonces con esta jornada académica celebrando el Día Mundial de la Fotografía. A continuación, el conversatorio titulado Impactos del cambio de análogo a digital. Reconocimiento también y un homenaje al final que vamos a procurar hacer a los fotógrafos de antaño. Nos acompañan entonces Rodrigo Grajales, profesor de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades en el programa de Licenciatura Artes Visuales y en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Realizó estudios de maestría en Estética y Creación y es magíster en Educación y Arte de la Universidad Tecnológica de Pereira. También nos acompaña Brenda Villa. Brenda Villa Álvarez. Es una destacada artista de Pereira, ha explorado y transformado la fotografía en expresión artística a través de técnicas como la antitopia y la cinatopia. Su trabajo ha sido presentado en diversas exposiciones en centros culturales de la región. Entonces los vamos a invitar. ¿Se quieren ubicar allí o vamos a empezar con Rodrigo aquí primero en la presentación, cierto? Fuerte aplauso para el profesor Rodrigo, el papá de cientos de fotógrafos en Pereira. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, muy buenos días todavía para todos. Primero que todo, pues dar las gracias a este grupo o este club que ha surgido en Pereira, Lente y Café, que ha surgido pues con toda la fuerza, porque son muy recientes y ya están haciendo un evento de esta magnitud que no habíamos sido capaces de hacer antes. Entre ellos, pues a Ricardo Pacheco, médico, fotógrafo ahora, que ha sido como el gestor, el motor que ha movido este proceso, y a David Alejandro Jiménez y a todos los integrantes del club. De Alejandro, pues creo que el saludo que nos hizo hoy es realmente un manifiesto, una convocatoria. Lo que nos debe mover a todos hoy en el mundo es a unirnos, organizarnos para procurar desde donde sea construir un mundo mejor ante un mundo pues que presenta crisis y crisis. Yo voy a tratar de ser corto porque pues el tiempo se ha extendido y no quiero que empiecen a irse por ganas de irse a almorzar. Entonces quiero ir muy rápido y dejar ahí como muchas inquietudes. Si bien la presentación tiene unos textos largos, es porque les vamos a enviar la presentación a todos los que asistieron hoy para que la repliquen. Y he invitado también a Brenda, porque es una joven que hoy trabaja con fotografía análoga, precisamente con los métodos del siglo XIX. Entonces la pregunta es, ¿por qué es cierto? Una joven de 19 o 20 años está hoy trabajando con esos métodos, ¿sí? ¿Y por qué hoy que tenemos toda la tecnología digital, entonces queremos regresar hacia allá? Bien, coloco acá estas dos imágenes para mostrar como el salto que ya hoy vimos con los dos expositores anteriores, el salto de la imagen, el uso, ¿sí? Y cómo hacemos fotografías hoy. Entonces aquí podemos ver la tarjeta de visita, que fue como uno de los primeros usos sociales de la imagen fotográfica, y lo que hace hoy la artista Penélope Umbrico, que no hace fotos, simplemente busca en motores de búsqueda imágenes, y nota que la fotografía más publicada es la foto de atardecer, la foto del sol, y hace esta obra, pero además vemos que la gente se hace la selfie teniendo como fondo la obra. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido. Todos sabemos el significado de la palabra fotografía, pero eso tiene unas implicaciones, porque aunque se transforme el medio de captura de imagen, la luz siempre va a seguir siendo la materia prima de la fotografía. Y eso ha hecho que la RAE en un año haya tenido que cambiar el significado de la palabra fotografía. Entonces aquí vemos que enfatiza en el medio químico y en el soporte. Y aquí leo esta, que es la del 2016, dice procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz, hasta ahí, sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Entonces esa definición pues, nos denota el cambio, el salto que ha dado la imagen fotográfica. Aquí el filósofo Flusser dice, los aparatos son parte de la cultura y reconocemos la cultura al mirarlos. Aparato significa entonces un objeto cultural. Ya lo vimos en la conferencia anterior, cómo la transformación del medio de captura, antes decíamos de toma, ha ido cambiando el uso y la función de la imagen.
Comprender el cambio que ha sufrido la fotografía desde la perspectiva analógica y digital, es lo que va a mostrar hoy, pero desde un enfoque hacia el uso de la fotografía como medio artístico. Entonces, empezamos aquí, en ese sentido, perdón. Lo primero es lo técnico, siempre hace lo técnico como en cualquier medio de expresión, ¿sí? Primero tenemos que reconocer la técnica, luego lo formal que es lo estético, o sea, cómo construimos la imagen, luego elegimos temáticas, a veces ya hoy no es tanto las temáticas, y el soporte ideológico, qué dicen las imágenes. Y hablaríamos entonces del uso social de la imagen. Bien, entonces en este salto, la función de la imagen fotográfica ha ido cambiando mucho y ha cambiado en el mundo y por suerte llegó muy rápido a Colombia y empezó a tener ese uso social de mantener la memoria. Lo veíamos con el expositor en la memoria de la historia de la fotografía en Pereira. Cuando llega la modernidad, los fotógrafos fueron de los primeros que lo hicieron, y aquí hubo grandes fotógrafos en Colombia, pero cambió la estética, empezó a cambiar cómo hacíamos las imágenes, también porque el medio tecnológico o técnico en ese momento había cambiado. Entonces, para analizar las imágenes, el medio fotográfico, pues tenemos que entender en perspectiva histórica, social, estética, cultural. Y muy importante, desde el creador, o sea, desde nosotros. ¿Cómo es que hoy nosotros asumimos y desde qué conciencia asumimos el uso de ese instrumento que se llama cámara o de esas formas de hacer fotografía? Entonces la cuestión es pensar quién lo usa como fotógrafo o quién lo usa como un recurso auxiliar del lenguaje plástico. Entonces voy muy rápido mostrando algunos ejemplos, entre ellos uno mío, para que miremos cómo se usa. Aquí tenemos al artista visual y fotógrafa Salimán, que utiliza, como podemos ver hoy, la cámara del siglo XIX y revela con imágenes del siglo X, con los métodos del siglo XIX. Ella prepara todo. ¿Qué produce? Unas imágenes donde de cierta manera son documentales porque parte de rostros o de personajes reales, que generalmente es su propia familia, y los revela de esta manera, los imprime. Con este método, pues la fotografía es única, ¿cierto? Porque no hay forma de hacer dos imágenes. Ella dice que podría hacerlo con un método digital, porque se podría hacerlo, pero se pierde esa textura, esa imperfección de la imagen que a este tipo de artista le interesa. Esta obra es mía. Aquí el soporte o la superficie podrá ser lo que revela el sentido que yo tenía en ese momento para hacer estas fotografías. Estas fotos fue un proceso de 3 meses, estar acá donde hoy conocemos Ciudad Victoria, que en el 2002, 2003, las grandes ciudades de Colombia sufrieron un proceso de transformación, se llamó renovación urbana, y era, digamos, transformar todo el casco histórico degradado socialmente para hacer lo que hoy reconocemos como la ciudad moderna o contemporánea. En este proceso, pues, hubo cosas terribles. Entonces, aquí mi intención era hacer algo en la imagen análogo a lo que se hacía en la realidad, que era desaparecer a la gente, que era expulsarla. Entonces, lo que hago es tomarla con cámara análoga en blanco y negro, luego la revelo en blanco y negro, la imprimo en blanco y negro, luego la meto en límpido, por eso toma ese tono azul y la raspo con esponjilla. Entonces, la obra se llama Raspa y Gane, Campos de Batalla. En ese momento destruían esa parte histórica de Pereira, que si bien está degradada, nuestra noción de modernidad es destruir y construir sobre esa memoria olvidada. Eh, También por la dignidad, porque ellos me decían, me dejo tomar la foto, pero no quiero que mi familia la vea nunca, ¿sí? Entonces hay una dignidad humana, por eso los fotografío como héroes, hago todo ese proceso analógico. Entonces ahí la superficie fotográfica, la toma fotográfica, la superficie impresa realmente está conteniendo una postura ideológica, ¿cierto? Y una reflexión crítica social. Aquí en este caso es mi primer trabajo que hago con cámara digital. Fue con la cámara Cybershot 828, que yo creo que muchos conocieron. Todos la compramos en ese momento porque pues, era la posibilidad de hacer fotografía comercial. Era el salto de lo analógico a lo digital. Esta obra la llamo Anónimos. También fue para un salón de artistas. Aquí, esta cámara no se miraba por el visor, sino que se miraba a la altura del abdomen.
porque tenía un lente ecualizable. Entonces eso era una maravilla, porque uno no tenía que mirar a la persona directamente, entonces eso lograba que la persona no se enterara casi de que el fotógrafo estaba ahí presente. Acá ya estaba conceptualizado el problema de los recolectores de café en blanco y negro para dramatizar esa realidad que viven estos personajes. Entonces exagero el uso del blanco y negro. Igual acá en este trabajo que inicié en Marmato en el año 2006, Marmato llevo 19 años documentando todo lo que sucede en Marmato en términos del conflicto entre los pobladores de Marmato y las multinacionales del oro. Listo, entonces acá sigo con la cámara digital. En ese momento de alguna manera tenía muchas limitaciones. Las memorias solo daban 20 fotos. ¿Sí? Entonces era increíble porque comprar una memoria valía por ahí 250.000 pesos y solo daba 20 fotos en un tamaño más o menos medio de 3 megas. Bueno, aquí voy a dar un salto. Entonces, este es todo un trabajo que vengo haciendo en Trujillo Valle con los familiares de víctimas desde el año 2008 hasta el presente. Esto me lo permitió la fotografía digital. Entonces, aquí, como decía ahorita antes, pues no se trata de poner a unos a favor o en contra, simplemente por eso digo, el medio es el que nos posibilita. Entonces, acá lo que hago es después de la imagen tomada en el postproceso. José Luis Brea habla del segundo obturador y dice que hoy el primer obturador es cuando disparamos, el segundo es cuando hacemos postproceso, porque ahí seguimos construyendo la imagen. Se ha hecho siempre, desde que la fotografía se inventó, se ha intervenido, se ha sobresaturado, se ha desaturado. Aquí lo que hago es una desaturación de la imagen y una sobretexturación de la piel para mostrar un significado allí que para mí es necesario, que son los niños viejos, porque estos niños viven en un sitio donde hay cosas comunes, han habido masacres, donde hay paramilitarismo. Y aquí nuevamente hago una desaturación de la imagen para utilizar como metáfora las canas, el dejamiento del cuerpo en las madres del silencio, porque aquí el elemento que me permite transmitir eso con mayor fuerza es intervenir la imagen digitalmente. Bueno, termino acá con esta acá, la de la izquierda, ahí vengo otra vez nuevamente a la importancia del postproceso en la imagen. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el Renacimiento y especialmente Francisco de Zurbarán, el tenebrismo barroco. Entonces estas imágenes las llevo a ese punto en la imagen fotográfica. Zurbarán tiene una pintura de un monje que tiene esta misma posición, entonces lo que yo hago aquí es un trabajo alegórico viendo a los mineros como esos que cargan este material durante todos los días de su vida. Y por ejemplo, este trabajo con el que gané el Premio Nacional de Patrimonio Cultural, no lo hubiera podido hacer sin la tecnología digital, porque aquí hice el método del HDR. Cuando me contrató la catedral, yo creí que eso iba a ser muy fácil. Luego investigo sobre fotografía y arquitectura y vi que era muy complejo, pero ya estaba metido ahí. Entonces me puse a investigar. Entonces encontré el método HDR, que era tomar 7 fotos, una bien expuesta, 3 subexpuestas, una con diferencia de un diafragma, 3 sobreexpuestas con diferencia de un diafragma y juntar las 7. Eso me permitió lograr exponer bien las altas luces y exponer bien las bajas luces, porque el problema aquí, en una dimensión de arquitectura de estas, era eso. Bueno, voy a ir aquí muy rápidamente, solo enunciándolos, porque pues esto es mucho y no da el tiempo. Vamos a ver aquí diferentes usos de la fotografía y de los medios. Gregory Crewdson es un fotógrafo que no toma fotos, pero hace toda la dirección de la producción. En este caso usa cámara del siglo XIX en la toma, pero el revelado es totalmente digital. Sus fotografías pues son súper cotizadas, todas son puestas en escenas cinematográficas desde una estética surrealista, donde todo está actuado, todos los personajes están actuados. Dentro del marketing pues es muy importante porque cuando él produce las imágenes ya están vendidas. Entonces ahí es bien importante saber esta forma de producción. En Colombia, Rubén Afanador hizo este libro que se llama Sombra y lo hizo con la metodología
de la fotografía del siglo XIX, como Salimán, pero un poco más elaborada en términos de técnica. Sombra es porque cuando él vivía en Santander, no se decía a la gente, voy a tomarme una foto, sino voy a tomarme una sombra, lo cual tiene mucho sentido. La idea es que la imagen simplemente, ¿cierto? Es una representación. Entonces, este trabajo es hermosísimo. Evoca, lo trabaja con bailarines de ballet en una idea de exaltar como lo homoerótico, pero desde un lenguaje muy simbólico. Lo voy a pasar acá un poquito. Bueno, y vamos aquí a Misha Gordon. Voy a pasar las fotos. Es un fotógrafo ruso parlante y es fotografía análoga. Dice, Gordon ha llegado a juntar hasta más de 40 negativos a la vez para conseguir muchas de sus obras finales, o lo que sería igual a realizar una fotografía digital manipulada con alrededor de 40 capas diferentes, pero con todas las dificultades que encierra esta similitud en el positivado analógico. Entonces, aquí lo que vemos es que todos los medios son posibles, es el artista o el fotógrafo el que define cómo usa esos medios. Entonces, creo que lo que debemos comprender hoy es esto, ¿sí? La cantidad de signos y símbolos que contiene el lenguaje visual fotográfico. O sea, si antes era el problema era la técnica, luego fue la técnica, la estética, luego fue la técnica del concepto, hoy es la técnica, lo estético, el concepto y el contexto, dónde nos queremos mover con la imagen y cómo nos queremos mover en ella. Aquí tenemos al fotógrafo Max Aouko, ruso, se le llama neodaliniano porque utiliza el surrealismo, utiliza una cantidad de signos y símbolos que para la mayoría de nosotros en Occidente es difícil de comprender, porque él trabaja desde el exoterismo. Pero sus montajes digitales, pues podemos ver la calidad de lo que hace. Entonces hoy el problema es de la producción. Hoy es la fotografía un soporte que nos permite posibilidades infinitas de creación y también cuáles son nuestros receptores, cómo circulamos y difundimos las imágenes, porque cada vez aspiramos menos a un museo, a una galería, cada vez estamos exponiendo más en Instagram, en redes sociales, y ya hay artistas que solo exponen ahí, que venden ahí también. Entonces, Penélope Umbrico no toma fotos, pero busca imágenes. A partir de las escuelas, ella hace una metodología en el arte que se llama apropiación. Y es válido apropiarse de las imágenes en la medida en que estamos ampliando, expandiendo, generando un nuevo discurso, una nueva narrativa. En este trabajo, ¿ella qué hace? Busca las fotos de los más famosos fotógrafos de paisaje y lo reproduce y empieza a hacerle una serie de intervenciones. Los lleva a diferentes soportes, los expone en diferentes lugares y de diferentes formas. Lleva la imagen incluso a veces a niveles de abstracción. Entonces, pues voy a cerrar como acá. Entonces, el asunto hoy es cómo conceptualizamos la imagen, cómo utilizamos las diferentes posibilidades de creación y qué narrativas o discursos establecemos a partir de la imagen. Voy a cerrar aquí con Jean Saudet, un gran fotógrafo que hace fotografía con cámara análoga, la imprime análoga, pero la retoca a mano. Y pues su narrativa es bien importante. No me voy a detener acá porque es que la verdad, les voy a mandar el PDF para que lo tengan. Bueno, me faltaría así, que quisiera seguir con todo el proyecto, es muy largo. Oscar Muñoz en Colombia, él ya no habla de fotografía, sino protografías. Y ha desarrollado infinidad de métodos, es de acá de Cali, es uno de los artistas más reconocidos de Colombia en el mundo, y utiliza diferentes medios y soportes. Entre ellos el grafito, eso que sacamos del lápiz con grasa para crear imágenes, pero lo interesante es cómo conceptualiza también la imagen. Bueno, voy a dejar hasta ahí porque la verdad el tiempo, yo creo que hay actividades para hacer.
Entonces seguimos con Brenda, que es una joven estudiante de artes visuales, da talleres sobre lo que nos va a hablar. Y ahora sería Listo, buenas tardes para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Quiero aprovechar y agradecer por el espacio y especialmente al profe, pues, por haberme tenido en cuenta para presentarles un poquito como de mi proceso con la fotografía análoga, teniendo en cuenta que al menos en la carrera, pues, vemos principalmente fotografía digital, ¿cierto? El primero, pues me preguntó como por qué me interesa a mí la fotografía análoga y a mí al menos como que me llama mucho la atención el carácter melancólico de trabajar la fotografía análoga en un momento de la historia donde principalmente los medios para producir fotografías o imágenes es digital, ¿cierto? Eso no significa que no me guste la fotografía digital. Yo creo que me enamoré más de la fotografía cuando pude ver la clase de fotografía con el profe Rodrigo en la universidad. Claro. Pero el carácter como plástico de la fotografía análoga me permitió a mí experimentar y crear imágenes más allá como de los químicos o los productos orgánicos como por ejemplo la antotipia y los pigmentos naturales o la clorofila para poder hacer imágenes a partir de la pintura y el dibujo. Entonces, ¿cuál es? Entonces, digamos que mi proceso como con la fotografía análoga comienza en el 2021, cuando la Universidad de Antioquia ofreció un taller para la Universidad Tecnológica de Pereira en convenio con el programa de 9 ecologías digitales del Grupo de Investigación Hipertrópico, donde se realizó un laboratorio de fotografía análoga en compañía pues, de los programas de artes de ambas universidades con el propósito de experimentar los procesos fotoquímicos y fotosensibles de la fotografía a partir de pues, papel o material fotosensible. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en ese laboratorio y eso me generó como muchas inquietudes respecto a los productos análogos en fotografía. Por lo que terminé pues haciendo como muchos ensayos y errores y pruebas que se convirtieron al final en una bitácora de registro del proceso fotográfico que fue expuesta en el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe en Antioquia. Y eso luego me desencadenó también como el interés, o generó en mí el interés, por experimentar con la cianotipia, que en este caso ya es una técnica fotográfica, curiosamente, que nace como para la ciencia. Entonces, Anna Atkins, hace unos siglos atrás, comenzó a experimentar con la cianotipia para poder producir imágenes de las plantas y las flores que en su época se estaban, digamos, como conociendo en el medio de la ciencia. Entonces, a partir de pues, los procesos fotoquímicos y fotosensibles que desencadenan la cianotipia, lo que yo hice fue como una serie de obras en la cual pues intento como tomar imágenes de la naturaleza y fotografías digitales que ya son generadas pues como por cámara fotográfica para poder hacer un revelado de cero analógico. En el caso de la antotipia, es generada como solamente como con productos orgánicos y naturales, como lo he mencionado anteriormente, pétalos y clorofila, porque el problema, como comentaba el doctor Oscar antes, con los medios análogos es que son altamente contaminantes. Entonces, yo puedo usar 50 mililitros de cianotipia, pero el impacto ecológico que eso va a representar cuando yo lo echo por el desagüe, por el lavabo, es inmenso. Entonces, aparte de que es altamente contaminante, perdón, es excesivamente costoso. Entonces, acceder a los químicos es muy difícil porque no se venden como en el mercado con tanta facilidad y por eso, digamos que son métodos que han entrado en obsolescencia, de alguna manera, no solamente por el impacto de los medios tecnológicos y digitales, sino también porque pues, no es fácil para el consumidor o para la persona interesada en estos procesos acceder a los materiales. En el caso como de la antotipia y la xenotipia, pues ya una vez como que empecé como a experimentar con ella, dije, ¿por qué no puedo como crear una serie a partir de ello? Y fue un proyecto académico que se desarrolló justamente en la universidad para la asignatura de dibujo y eso desencadenó en un proyecto o más bien un taller que se dictó en la universidad en el marco de el Festival de Artes y Letras de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades el semestre anterior, en el mes de mayo,
donde pues pude dar como un taller, orientar un taller sobre estos medios analógicos y como enamorar a la gente de esos procesos como tan plásticos de la fotografía que de pronto ya no se experimentan tanto por las facilidades que tenemos ahorita pues con las redes sociales y los mismos teléfonos, como lo decía el profe, pues ya tenemos como mayor facilidad a esos medios fotográficos, pero es bonito como preservar la memoria de lo que se puede generar, por ejemplo, con la luz solar y con estos químicos o con estos productos naturales. Y ya, eso es como promoción autodescarada. En mis redes sociales, que principalmente uso Instagram, realmente la única red social que utilizo, usualmente comparto este tipo de procesos porque me gusta mucho como no solamente yo aprenderlos, sino también enseñarlos, compartirlos y divulgarlos para preservar eso, la memoria de la fotografía analógica, a pesar de que también me dedico a la fotografía digital y a experimentar, porque el carácter experimental, al menos desde la carrera, es lo que más me llama la atención y cada vez como que descubro algo diferente de la fotografía análoga y es como una oportunidad como para hacer algo diferente. Entonces, esa fotografía análoga me ha llevado como a encontrarme con otros procesos diferentes, que actualmente también me encuentro abordando otros diferentes, como la de la clorotipia. Entonces, es como un proceso muy interesante, pues saber dónde termina como mi mundo en la fotografía. Y eso es todo. Gracias. Entonces, como vemos aquí, Brenda es un buen ejemplo de tiempo, espacio, soporte fotográfico, experimentación plástica, función social de la imagen, ¿sí? Hoy hablamos de materialidades y aquí podemos ver con Brenda lo que pasa hoy. Antes lo que lográbamos era la foto icónica, luego vinieron las series, todos pasamos por ahí, en la formación, en el tiempo, luego vinieron los proyectos. Hoy, como vemos, ya los jóvenes, nuestras universidades hablan de investigación y proyecto, ¿sí? Fundamental. Y ahora lo que estamos haciendo son fotolibros, ¿sí? O sea, nuestra narrativa se ha ampliado, pero también la posibilidad de construir narrativas desde la cotidianidad, desde nosotros, desde las subjetividades. Entonces, queríamos hacer esta transición acá porque vamos a venir ya con otros compañeros acá. Muchas gracias a Rodrigo Grajales y a Brenda Villa Álvarez por este interesante intervención. Y vamos a pasar entonces a hacer un breve conversatorio y yo quisiera que el profe Rodrigo hiciera la invitación de los fotógrafos de antaño, como los hemos mencionado desde el inicio